Hoy, para cerrar este año, este es el último domingo de este año, quiero compartir y reflexionar con ustedes algo que fue puesto en mi corazón. Son de esas prédicas que no son, digamos que profundas, no son esas prédicas que tienen aquella profundidad teológica. Por el contrario, es de esas palabras que son prácticas, pero que valen la pena detenerse a revisar. Yo hoy quiero hablar acerca de lo siguiente. Quiero compartir con ustedes bajo aquellos que apuntan y toman nota. Yo le he puesto por nombre el plato navideño de Jesús. El plato navideño de Jesús. Les confieso que de manera particular el mes que más me gusta es diciembre. Les confieso, desde niño, el mes que más me agrada es diciembre. Por supuesto, aparte de junio. Me gusta diciembre. Ahora, ¿por qué? Porque me parece muy bonito, muy atractivo el hecho de que diciembre es un mes de alegrías, de fiesta, el ambiente festivo, las luces, los colores y por supuesto su comida. Me encanta la comida navideña, me fascina la comida navideña, las hallacas, el pernil, el pan de jamón, el asado. Es un plato que a mí de manera particular me agrada, me gusta sentarme con un buen plato navideño. A ver, ¿quiénes son de los míos aquí? ¿A quién le gusta también? Sí, porque hay gente que no le gusta la hallaca, ¿sí? Y eso se entiende. Hay diversidad de gustos, pero en mi caso particular me agrada, me gusta la comida, me gusta, insisto, es un mes de alegría, aunque también para muchos es un mes de tristeza, de melancolía, porque se le remueven allí los recuerdos, el pasado, pero en líneas generales diciembre es un mes bonito. Eso es lo que por lo menos yo observo. De pronto aquí no es tan bonito, pero en líneas generales diciembre es un mes bonito, es un mes de luces, es un mes donde la gente... Yo recuerdo que en mi infancia yo esperaba el mes de diciembre porque en diciembre llegaban los estrenos. ¿A quién le pasó? A ver, los que en un tiempo fueron niños. Uno esperaba el estreno. Y hubo una época en la casa que fue muy buena. Y yo recuerdo que estrenamos el 24, estrené el 31 y también el Día de Reyes estrené. Creo que fue una vez, pero estrené pues 3 veces. El acontecimiento. Entonces, familias que se reúnen y adornan su casa, allí con luces, en fin. Yo en este sentido, pensando en la comida, pensando en los alimentos, ciertamente en estos días, quizás para algunos en el mundo, para algunos en nuestra sociedad, para algunos en nuestra Venezuela, la preocupación ha sido el no poder tener en la mesa lo que han querido comer, ¿cierto? Por eso es que usted debe celebrar al Padre. Usted debe darle reconocimiento y tener un corazón de gratitud, porque si usted ha tenido en estos días en su mesa para comer, bendito Dios que papá es bueno, y Él dijo en su palabra que no ha visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Usted puede darle gloria al Padre porque usted ha tenido en su mesa. Oh, usted tiene que decirlo: gracias, Padre, porque he tenido en mi mesa, he podido comer
he podido compartir con mi familia. Este asunto del compartir, de estar juntos, de estar reunidos alrededor de una mesa, es hermoso, amados. Pero yo reflexionaba, si el Señor viniese a mi casa, si el Señor fuese a estar en tu casa una noche buena, para un mes, por supuesto, para un mes de diciembre, ¿cuál sería su plato favorito? ¿Cuál sería ese plato navideño que al Señor le gustaría degustar? Obviamente, si Jesús estuviese en nuestra era y estuviese en Jerusalén, de pronto es posible que vaya a comer el plato de su cultura, ¿cierto? Pero digamos que está en Venezuela, digamos que está en tu casa, y en tu casa hay hallacas, en tu casa hay pan de jamón, en tu casa hay pernil, en tu casa hay toda una variedad de comida navideña. De todo eso que tienes allí, ¿qué le gustaría al Señor comer? ¿Qué le gustaría al Señor degustar? Y yo me hacía esa pregunta. Y me la hacía en el contexto que le estoy mostrando. Me la hacía en el contexto de que hoy vemos dos realidades. Aquellos que por el infinito amor de Dios tienen algo en su mesa, pero también están aquellos que no tienen en su mesa lo que quisieran tener. Pensando en este cuadro, porque han sido días de reflexión, por lo menos en mi caso. Siempre de algunos años para acá, en noviembre y en diciembre, yo estoy tratando de ver el corazón de Dios, estoy tratando de discernir cuál es la instrucción para el nuevo año. Siempre evaluando de dónde venimos, cómo comenzó este año, evaluando cómo lo estamos cerrando, tratando de discernir qué es lo que Él quiere para el nuevo año. Y aunque Dios no se mueve en nuestro tiempo, pues Él sabe que nosotros sí tenemos un tiempo. Y usted y yo necesitamos estar en conciencia plena de saber que estamos aquí por un tiempo. Dígalo conmigo, por un tiempo. Todos los que estamos sujetos al tiempo cronos sabemos que tenemos un tiempo. Nacimos en un tiempo, pero nos iremos también en un tiempo. En ese sentido yo pensaba, si Jesús estuviese en mi casa, ¿qué le gustaría comer? Si yo invitase una noche buena al Señor, Señor, quiero que estés conmigo, con mi familia. Quiero atenderte en este 24. Quiero atenderte, quiero darte mis atenciones. Y de pronto yo preparo todo junto a Francis. Pensamos en el menú, en lo que va a tomar, en el lugar que le vamos a adecuar para que se siente al terminar su cena, donde lo queremos sentar, que él se sienta cómodo. Y mientras meditaba en eso, llegó de isofacto este pasaje a mi corazón. Juan capítulo 4, versículo 30 al 34. Lo leo en la versión Dios habla hoy. Veamos entonces, amada iglesia, el plato navideño de Jesús. Juan 4, del 30 al 34 dice: entonces salieron del pueblo y fueron a donde Jesús estaba.
Los que salieron fueron los discípulos. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Maestro, por favor, trata de comer algo. Mira las horas que son, mira el tiempo que ha transcurrido y no te hemos visto comer. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Será que lo puede leer conmigo? Ahí lo tenemos en pantalla. 1, 2, 3. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Por favor, quiero que resalte conmigo: hacer y terminar. Hacer y terminar. El contexto es sencillo. El Señor, como un día cualquiera, está atendiendo a la gente, sirviendo a la gente, ministrando a la gente, predicando, declarando lo que era el evangelio del reino, de pronto explicando una que otra parábola a los más cercanos. No sabemos cuántos paralíticos se levantaron en aquel día. Lo cierto es que se le pasa el tiempo. Porque si los discípulos le dicen: Maestro, come algo, es porque ellos se dieron cuenta que Jesús no había comido aún. Es muy posible que los discípulos sí habían tomado una pausa para comer. En vista de que el Señor está como que entregado, sumergido, concentrado en lo que estaba haciendo, esto llamó la atención de sus discípulos y ellos le dijeron: por favor, come algo, detente, haz una pausa. ¿Ha estado usted en un tiempo así? Que de pronto estás tan concentrado que se te pasó la hora. Creo que algunos no. Algunos a las 11:30 de la mañana comienzan a temblar. Comienzan a temblar y a ver visiones y no del Espíritu. Pero a mí en lo particular sí me ha pasado, y es posible que a usted también le haya pasado. Que estás tan concentrado, tan enfocado, tan ansioso de finalizar algo, que no quieres ni siquiera hacer una pausa para ir a comer. ¡Qué cosa tan extraordinaria! La declaración que Jesús hace. El Señor dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. La comida que no se conoce. ¡Wow! Hay una comida que no conocían. Esa comida que ellos no conocían era la comida que mantenía al Señor nutrido. Era la comida que mantenía al Señor fortalecido. Ellos pensaban que la comida de Jesús era el pescado que asaban a la orilla de la playa. Ellos pensaban que la comida de Jesús era el pan típico sin levadura. Ellos pensaban que la comida de Jesús era la arepa rellena con queso y mantequilla en la mañana. Ellos pensaban que la comida del Señor era el famoso pabellón criollo o la deliciosa carne asada. Ellos pensaban que esa era la comida de Jesús. Y si el Señor no declara esto, si el Señor no lo expresa, y si Juan no lo escribe, nosotros no nos enteramos de la comida del Señor.
La razón por la cual, amado, uno se convierte en aquello que come. Usted y yo nos convertimos en aquello que comemos. La razón por la cual Jesús, desde que se levantaba hasta que caía el sol, la razón por la cual Él se mantuvo en su asignación, Él nunca dejó de ver el término o la meta de su asignación, era por causa de lo que comía. Él comía hacer y finalizar la obra de su Padre. Dos términos contundentes, dos términos poderosos. Él dijo: mi comida es hacer. Número uno, hacer y finalizar y terminar y acabar la obra del que me envió. Esta es la comida del Señor. Y la razón por la cual el título, el plato navideño de Jesús, es porque si Él estuviese en mi casa, por supuesto que Él iba a degustarse su hallaca. Por supuesto que Él se iba a degustar el pan de jamón. Yo me imagino a Jesús comiéndose un pan de jamón. Yo me imagino, yo no sé si ustedes han visto los videos que están muy populares por causa de la migración venezolana, pero los videos donde salen españoles probando comida venezolana. ¿Lo ha visto? Gringo probando comida venezolana. Chileno probando comida venezolana. ¿Y qué es lo que todos dicen cuando prueban un tequeño? Oye, esto está bueno, chaval. Dice el español: qué rico, rico. Y les dan empanaditas, y les dan cachapa de mano, y les dan tostones, chicharrón. Yo me imagino al Señor sentado, probando y diciendo: wow, me gusta esto, me gusta lo otro. Por supuesto que si Él tuviese en una noche buena sentado en tu mesa, por supuesto que Él se iba a comer lo que estaba en la mesa. Pero tú ibas a ver entre líneas la pasión que lo llevaba a comer su verdadera comida. Su comida era hacer y terminar la obra de su Padre. Hacer y terminar la obra de su Padre. Y reflexionando todo lo que se ha vivido en este 2020, creo que se requiere de una iglesia. Creo que hay una demanda en el espíritu, amados, de una iglesia que tenga la misma hambre. Escuche esto, se requiere de una iglesia que tenga la misma hambre. Porque para usted comer, el hacer la obra, y comer, el terminar la obra, usted tiene que tener hambre por eso. Jesús tenía hambre. Tenía un hambre en su alma, tenía un hambre en su espíritu. Él quería hacer y terminar la obra de aquel que lo había enviado. Observe usted lo que ha sucedido en este año. De manera impresionante. En décadas anteriores se profetizaba: viene un gran avivamiento. Viene un gran avivamiento. Viene un avivamiento como nunca en la historia sobre el planeta Tierra. Y el avivamiento va a comenzar por tal país. Y el avivamiento va a comenzar por tal nación. Llegó el 2020 y lo que se profetizó, que la gente correría a las iglesias, que cada iglesia iba a estar abarrotada de gente. Amado, a mí me parece que lo que sucedió en la generación de Jesús, lo estamos viendo en esta generación. La generación de Jesús tenía un corazón cerrado. Cerró su corazón a la palabra del verbo, al mensaje del verbo,
Amado hermano, ¿qué tiene que venir sobre la tierra para que la gente se arrepienta y busque a Dios? Y se rinda a Dios. Y se rinda, levante sus manos en señal de rendición. El ángel de la muerte ha pasado por el planeta y sigue pasando. No le ha importado lengua, tribu, nación, color, profesión, estatus social. No le ha importado. Se ha llevado gente con dinero, sin dinero, con posibilidades y sin ellas. Y en vez de esta humanidad voltear por lo menos a ver a Dios, ha cerrado su corazón. Pero no me extraña de aquellos que no tienen a Cristo. Me extraña de aquellos que dicen ser cristianos. Creo que se le requiere, creo que hay una demanda, amados, una demanda de una iglesia que tenga hambre de hacer y terminar lo que se le asignó. De hacer y terminar lo que se le asignó. La comida del Señor consistía en esto, en hacer y terminar la obra de su Padre. Y en este respecto, ¿somos nosotros capaces de imitar a Jesús? ¿Somos capaces de imitar lo que Él comía? ¿Usted sabe por qué es importante tener estos tiempos? Estos tiempos donde nos congregamos juntos. Porque una de las cosas que nos permite este tiempo es volver a alinear nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando un carro se desalinea? Los que saben. Si un carro se desalinea, usted le puede soltar el volante y si lo deja en 10 minutos, se desvía y usted ni cuenta. Una cosa impresionante, la forma en cómo se desvía un carro desalineado. ¿Por qué? Porque su tren delantero no está correctamente alineado. Amado, en esto consistía la comida del Señor. Jesús, el hombre más brillante que ha pisado la tierra, él pudo definir cuál era su verdadera comida. Les dice: mi comida es hacer y finalizar la obra del que me envió. Porque sus discípulos estaban allí rogándole, pidiéndole. De hecho, textualmente dice, los discípulos le rogaban: maestro, rabí, come algo. En otras palabras, él se estaba de alguna forma, porque estaba ocupado, imagino, de alguna forma se estaba absteniendo de aquel alimento que los discípulos quizás ya habían degustado. Pero de lo que no se estaba absteniendo era de hacer y tratar de terminar, de culminar la obra de aquel que lo había enviado. Entonces yo aquí veo dos tipos de comida. El alimento normal, biológico, el alimento terrenal. Pero aquí veo para él un tipo de comida, el alimento espiritual. Y así como, escuche esto, y así como el alimento biológico nos sustenta, nos alimenta, nos sostiene, de igual manera el alimento espiritual, este alimento que era hacer y terminar la voluntad de su Padre, este alimento a él lo alimentaba, lo nutría, lo fortalecía
fortalecía. Mi amado, le voy a decir algo. Alguien que espiritualmente no esté fuerte no puede llevar una cruz. Jesús no solo llevó la cruz porque físicamente era joven y tenía fuerza. Jesús pudo llevar la cruz porque espiritualmente tenía fuerza para llevarla. Porque cuando alguien está débil, convaleciente espiritualmente, ni siquiera puede llevar una uña sacada. ¿Se entendió? Cuando una persona está débil espiritualmente, ni siquiera puede llevar y soportar un dolor de cabeza, un dolor de muela. Porque si le da un dolor de muela se quiere morir. Cuando alguien está débil espiritualmente no puede llevar, no puede soportar una deuda. Porque muchas personas se han quitado la vida por deuda, ¿sí o no? Pero ¿y qué le pasó? ¿Por qué se quitó la vida si el tipo era fitness? Si el tipo tenía cuerpo, se la pasaba de lunes a viernes en un gimnasio. Sí, pero tenía fuerza en sus músculos, pero no tenía fortaleza en su hombre interior. Y entonces yo aquí observo a un Jesús haciendo una diferencia. Escúcheme, cuando él era niño, él comía mantequilla y miel. De niño comió mantequilla y miel. Pero aquí ya observo a un hombre entendido que aprendió a separar la mantequilla y la miel de la verdadera comida. Cuando a él le dicen come algo, él les dice yo como, yo tengo una comida que ustedes no conocen, que ustedes no saben. La mantequilla y la miel representa lo natural, representa lo terrenal, representa lo que alimenta nuestro estómago biológico. Eso es la mantequilla y la miel. Pero Jesús comía un alimento espiritual y ese alimento era hacer la voluntad de su Padre. Terminar, acabar la voluntad de aquel que lo había enviado. Esa es la iglesia que se requiere en este tiempo. Esos son los hijos que se requieren en este tiempo. Aquellos que le damos gracias a Dios por la mantequilla y la miel que hay en nuestra mesa cada día. Pero sobre todo, aquellos que saben que su verdadera comida es cumplir con el propósito eterno en esta generación. Esa es la generación que se quiere. Esos son los niños que se requieren. Esa es la juventud que se necesita. Aquellos que quieran comer. Comer. Aquellos que tengan el hambre. El hambre por hacer y terminar. Dígalo conmigo, hacer y terminar. Hacer y terminar. La comida espiritual tiene dos funciones. La primera de ellas es fundamental, es nutrirte, alimentarte, sostenerte. Eso lo hace la comida espiritual. Cuando tú espiritualmente comes, eres nutrido, eres fortalecido, eres sustentado. Pero en segundo lugar, cuando tú comes la comida que comía el Señor, esta comida te lleva a la acción. Diga acción. Te lleva a la acción. Te lleva a una movilización. Si usted observe lo siguiente. Él dice, yo tengo una comida y esta es hacer y finalizar la obra del que me envió. ¿Eso qué denota? Eso denota acción. Está de más meterle cabeza para analizar que Jesús estaba alimentado. ¿Estaba alimentado, sí o no? Estaba alimentado, estaba nutrido. Porque el que come bien espiritualmente está alimentado, está nutrido.
está fortalecido. Eso de plano se entiende. Pero lo otro que debemos observar es que cuando tú comes de la comida espiritual, cuando tú comes del deseo de hacer la voluntad de tu Padre, lo que causa en ti es un deseo de hacer. Hacer implica acción, moverte. Hacer implica diligencia. Y aquí esto es un reto para mí, para ustedes, para el que está a su lado. El evangelio no solo tiene que ver con sentarnos a escucharlo. El evangelio es como una moneda que tiene dos caras. Por una cara está la dinámica espiritual de el escuchar, el oír. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. El evangelio viene por el oír. Esa es una cara del evangelio. Para poder tener fe, yo primero debo oír. Esa es una dinámica. Pero la otra cara del evangelio es que cuando tú escuchas, este te activa para un proceso de movilización, de gestión, de acción. Jesús sabía que había sido llamado para algo. Jesús sabía que a él se le había investido para realizar algo. Y cuando tú comes del evangelio, cuando tú comes de la comida espiritual, tú no solo te quedas sentado escuchando. Cuando tú comes, tú eres motivado, tú eres movilizado a hacer algo. A hacer algo. Diga, la comida espiritual tiene dos funciones. Te nutre, te sustenta, pero te lleva a la acción. Te lleva a la acción. Recordemos por un momento la última cena. Jesús y los discípulos. Allí están los elementos, los ingredientes de la cena. Allí estaba la copa, allí estaba el pan, pero también por allí tenían cordero asado, porque era la Pascua, y en la Pascua se comía cordero asado, y es sabroso, ¿sabe? Hace 2 años lo probé. A mi papá no le gusta, pero es muy bueno, asado. Amado, si usted observa, si le metemos el lente, allí estaban las dos cenas. La cena que el Señor literalmente está comiendo con los discípulos, pero allí está una cena que solo los que tienen visión espiritual podían ver. Él les dice: esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria. Mientras estaban literalmente comiendo, por dentro, en el espíritu, en sus palabras, Jesús está mostrando que Él está comiendo de esa comida que era hacer y terminar la obra del que lo envía, de aquel que lo había enviado. ¿Lo ve? ¿Sí se ve? ¿Qué está mostrando allí? Su pasión por hacer y terminar. Su pasión, su deseo de poder cumplirle a su Padre. Porque todo aquel que ha sido llamado, fue llamado para hacer algo y para terminar algo. Usted y yo tenemos que ver el ejemplo del Señor. El Señor no solo hizo, el Señor terminó.
Lo hizo y lo terminó. Dijo, consumado es. Pablo hizo y terminó. Pablo dijo, he acabado la carrera. ¿Es qué? He acabado. Terminé mi carrera. Finalicé la tarea que se me asignó. Amado, necesitamos cruzar la línea de solo ser aquellos que oyen. Usted y yo nos estaríamos engañando si solo tenemos 5 años, 10 años, 20 años oyendo. ¿Cuántos años tiene usted oyendo? La iglesia no fue llamada solo para oír. Oír es importante. Hay que saber oír. Hay que aprender a oír. Pero el Padre espera. El Padre aspira que después que su iglesia oiga, tenga hambre por hacer y terminar. Y yo sé que el Espíritu de Dios va a ir aclarando a su iglesia en el mundo. Va a ir iluminando esto en el mundo, a los suyos. Amados, pero esto no ha terminado. Si usted está respirando como la iglesia corporativa que es, usted tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer Ciudad de Dios en el nuevo año? Y la pregunta es, ¿quién es Ciudad de Dios? Como decía el pastor Tommy, siempre decimos, Señor, heme aquí, envíalo a Él. La iglesia no solo escucha instrucciones, la iglesia hace, ejecuta las instrucciones. De nada sirve venir solo a oír, a oír, a oír. Oímos y seguimos en lo mismo. A manera de paréntesis aquí, qué bonito era en aquellos años, qué bonito entre paréntesis. Qué bonito en aquellos años cuando nos hacían el Día del Pastor. ¿Lo recuerdan los que estaban en esos años? Ese día para mí era muy bonito, porque wow, llegábamos a la casa con regalos, con chancletas y para ver qué te dieron a ti, para ver. Era un momento bonito como familia, porque qué lindo que la iglesia nos apartara un día para celebrar el Día del Pastor. Pero un día entendí que la verdadera satisfacción de un pastor es que su gente se desarrolle, es que su gente crezca, es que su gente haga la voluntad de aquel que lo envió. Esa es la verdadera satisfacción. Ese es el uno se siente pleno cuando tú ves que aquel a quien le has invertido tiempo finalmente está desarrollando aquello que Dios le asignó. Amados, dáselo al Señor. Amados, oír la palabra no se trata de oír porque sí. No se trata de que, bueno, yo voy a ir un domingo. Mire, yo no necesito que Dios me lo diga, porque hay cosas en el espíritu que uno las percibe, que uno comienza a verlas. ¿Sabe usted que hay cosas que Dios no necesita hablárselas? Hay cosas que usted no necesita meterse 3 días de ayuno. Yo llegué a ayunar en esa medida y bajo esa premisa. Señor, voy a meterme en ayuno para que tú me digas tal o cual cosa. Aprendí que en la medida que vas creciendo en sabiduría, en entendimiento, hay cosas donde de plano ya el Señor te las permite ver, te las muestra de forma clara, porque se hace más fácil.
Una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor fue de la cantidad de veces que llegamos a esta reunión y llegamos con expectativas cero. Voy porque tengo que ir. Voy porque si no voy me comienzan a llamar. Va a comenzar el pastor Esteban a estarme fastidiando. ¿Por qué no? Para que no me pregunten nada. Bueno, voy a ir hoy, pero el otro domingo no voy. Cuando comenzamos a negociar eso, mire lo que dijo el Señor en Lucas 7:24. Mira lo que produce esta comida, mira lo que produce este alimento. Lucas 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y que y las hace. Es que no está en pantalla. Lucas 7:24, pero para eso usted tiene su pantallita ahí. ¿Usted la tiene impresa o si no la tiene en digital? Lucas 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, observe que esto es un asunto de doble vía. No es solo oír, es oír y qué, oír y hacer. Si tú y yo estamos comiendo, si tenemos hambre por hacer la voluntad del que me envió, del que te envió, no solo tendrás deseo de escucharlo, tendrás también pasión por hacer aquello que te dijo que tenías que hacer. Diga: oír y hacer. Oír y hacer. Dice que le compararé con un hombre prudente. Otras traducciones dicen con un hombre sabio, con un hombre inteligente. Amado, cuando comenzó este año, en el mes de enero, decíamos que este año era 2020, porque clínicamente, oftalmológicamente hablando, 2020 es aquella persona que tiene una vista sana, que tiene una visión sana, ¿cierto? 2020, ¿cómo se dice que es? La visión perfecta, 2020. Nosotros, entendiendo desde el aspecto espiritual, decíamos que el 2020 es el Hijo. Cristo es el 2020 en realidad. Cristo es la visión ¿qué? La visión perfecta. Pero ¿sabes qué pasó? Que muchos solo escuchamos. No estoy hablando de Ciudad de Dios, estoy hablando de la iglesia del Señor. En enero solo escuchamos. Y en ese escuchar se decía amén, se decía gloria a Dios. Algunos pactaban la palabra, pero ya en el mes de marzo estaban deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque solo escucharon. Amados, esto se trata de escuchar, pero también de hacer. ¿Usted sabe lo que significa la palabra obediencia? La palabra obediencia es hacer aquello que se le asignó. Eso es obediencia. Un hijo puede ser un buen oidor, pero si no hizo lo que se le mandó a hacer, podrá ser muy... ¿Me escuchaste? Sí, papá, yo te escuché. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hacen? Sí, papá, es que te escuché. Ajá, pero ¿por qué no lo hace? ¿Cuántos escuchamos este año? La pregunta es, ¿cuántos tenemos el hambre que tuvo el Señor? ¿Cuántos tenemos el hambre de hacer y terminar? Amado, sigo soñando que veremos esta generación. Veremos una generación que hace y termina. El asunto no es escuchar, el asunto no es comenzar,
El asunto es terminar. Hasta que digamos como dijo el Señor, consumado es. Hasta que digamos como dijo Pablo, he terminado mi carrera. He guardado la fe. Estamos terminando un año, ¿cierto? ¿Cómo lo debemos terminar? Haciendo. Ciudad de Dios no puede dejar cosas inconclusas. Como iglesia no podemos dejar cosas a mitad. Tenemos que seguir. ¿Tú te imaginas que Jesús se hubiese desanimado y deja su tarea por la mitad? ¿Tú te imaginas a Jesús triste porque Pedro me niega, Judas me traiciona? No, amado, no importa la circunstancia, tenemos que terminar nuestra tarea. Amado Rey, que en esta mañana tu Espíritu amplifique esto en nuestros corazones. Lo amplifique y que esta palabra se fermente en nuestro corazón, se ensanche, aumente Dios, y que seamos iglesia no solo que viene a oír, domingo tras domingo solo a oír, sino que somos una iglesia que tiene hambre de hacer y terminar, de hacer y de llegar hasta lo último, de manera que al final de nuestros días podamos decir, he terminado, he acabado, he finalizado la asignación que me correspondía. Gracias, amado Rey. Dale un aplauso al Señor.